Y nos vamos a Colombia, concretamente a La Guajira. Y tenemos una representante muy querida de la etnia Wayuu, que es muy famosa, entre otras cosas, por sus tejidos, de los cuales nuestra querida María Isabel Cabarcas Aguilar hace una muestra hoy con su poncho. Así que, querida amiga, aquí está. Con este avanzas, con este retrocedes. Al contrario. Bueno, como siempre, es un gran honor recibir las invitaciones del maestro Ricardo Rabinovic, quien ha sido muy gentil desde que nos conocimos en 2019 y nuevamente, maestro, muchas gracias. Es un honor compartir con ustedes en esta mañana, en este lugar tan especial. Y bueno, el tema que traigo para ustedes y por sugerencia del maestro es justamente sobre los tejidos Wayuu de La Guajira y la ética biológica de la etnia. Esta imagen corresponde a Suni. Suni es una paisana Wayuu, a quien tradicionalmente llamamos marchanta, una mujer que sale de su comunidad y llega a los centros urbanos, en el caso a la terraza de mi casa en Riohacha, a ofrecer sus productos tradicionales, los cuales crecen de manera natural y silvestre y que hacen parte de esa economía de la oportunidad. Todo ello se constituye en parte de la forma como muchas mujeres proveen a sus familias y que es el resultado de un proceso natural, nada industrial, no se utilizan pesticidas. Ella trae, por ejemplo, cereales, entre otros muchos productos, frijol, pirrujuy, quepechuna, catsaria, distintas formas que crecen de manera silvestre en sus comunidades y que abastecen a las mismas, pero a la vez también permiten de alguna forma ese sustento. Suni elaboró sus mochilas, las cuales ven una terciada aquí, que es donde ella guarda su dinero, y en la parte de atrás está una donde carga parte de los productos que comercia. Nunca nos ha ofrecido mochilas para que se las compremos, ni a mi mamá que falleció en el 2020, ni a mí, nunca lo ha hecho. Sin embargo, seguramente en su comunidad también las mochilas hacen parte de ese sustento que se genera a partir del arte del tejido. Y es que la ética biológica se vive en diferentes ambientes, no solamente en el tejido como parte de la vida, sino también en esa producción natural que emerge de ese cruce que periódicamente se da entre Huyá, que es el padre lluvia, que es masculino, y Ma, que es femenino, que es la tierra. Por eso para los Wayuu, ellos son hijos de Huyá y de Ma. ¿Podría alguien evadir la inspiración que concede la observación constante de este paisaje? Mi tierra, y lo digo con orgullo, es un lienzo constante de bellísimos atardeceres, en donde los colores de la naturaleza seguramente influyen también en lo que hoy se constituye en parte de la inspiración de las mujeres Wayuu para crear mochilas como la que traigo aquí, y que a su vez también expresa la observación de la naturaleza, de los otros animales no humanos y por supuesto del paisaje. Nos situamos en la península de La Guajira, al norte de Colombia, un lugar privilegiado geográficamente hablando, y es donde habita el pueblo Wayuu de La Guajira, el cual Wayuu, el término Wayuu se traduce en castellano como gente. Se dice que habitan la península aproximadamente desde el año 150 a.C. y son la etnia más numerosa de Colombia. Aproximadamente 380.000 personas se autorreconocen como Wayuu, siendo, como lo acabo de decir, una de las más de 115 etnias que hay en nuestro país, pero a su vez la más numerosa también.
Su economía tradicional se basa en la pesca y en el pastoreo, dependiendo de dónde estén situados geográficamente las comunidades. Y el ganado es principalmente ovino caprino, mular, caballar y vacuno. El más predominante es el ovino caprino. La venta de artesanías, el etnoturismo, se agrupan en rancherías y a su vez tienen autoridades tradicionales quienes de esta manera se encargan de promover el bienestar y también representar ante organizaciones, el gobierno, de alguna forma esa forma de organización sociofamiliar y política que son las comunidades y las rancherías. Estas obras que me acompañan son del maestro Guillermo Ojeda Jayariyú, quien hace un trabajo maravilloso, es un gran maestro en mi departamento, también para mi vida lo ha sido, y además de ser un gran pintor, constantemente comparte estas infografías a través del grupo de la Junta Mayor Autónoma de Puchipu, haciendo o intentando hacer una especie de pedagogía que favorezca el diálogo intercultural. En la cosmovisión wayú hay un mito de la creación que representa la unión de esa madre antigua, como lo dije, y del padre Juyá, y que explica el origen de la vida en armonía y el equilibrio. Hay 3 preceptos que son el fundamento del sistema normativo consuetudinario wayú, que son la armonía, el equilibrio y la reciprocidad. En la primera generación de los seres, en ese proceso de creación, emergen primero las plantas. La segunda generación son los seres murulu, que son los animales, los seres buchi, que son las aves, como el pájaro uta, el antecedente no humano de los palabreros maestros, el primero que ayudó a organizar, por ejemplo, los eirucos, que son lo que sería en castellano las castas o los clanes, porque de alguna forma esos seres no humanos se convierten en un referente para los comportamientos, para las actitudes, para los talentos y para la organización de los roles también de género. Como por ejemplo, ya veremos más adelante, el antecedente de las mujeres tejedoras en la cosmovisión sería la araña hualeque. La cuarta generación son los seres wayú, las personas, y existe una estrecha relación de los seres wayú con la tierra, con los territorios donde son enterrados los cordones umbilicales de los ancestros, y son los que definen ese I, que es el principio de vida de esos eiruku que está asociado a un territorio en particular. Y por supuesto hay una relación permanente de hermandad wayú con la naturaleza. Estos son los fundamentos del sistema normativo que es transversal a todos los aspectos de la vida. Para la resolución de conflictos hablamos del Sucuaypa Wayú, pero para la vida de relación, para la vida en comunidad, este sistema normativo rige en todos sus momentos, en todas las etapas de la vida y en todas sus partes. Y como los dije, el principio más importante es que la vida es sagrada en todas sus formas y manifestaciones. Trasciende no solamente las relaciones de los seres humanos entre sí, sino por supuesto el respeto por los cuerpos de agua, por los ecosistemas, incluso por los objetos de los cuales se valen para la realización de actividades específicas, como por ejemplo, cómo los tejidos han trascendido de la vida cotidiana y se han convertido en un símbolo de identidad para la etnia. Estas son las autoridades o las figuras de autoridad tradicional del pueblo wayú: el puchipu o palabrero, la mujer outsu, que es la sabedora, y los araura, que son las autoridades políticas y jurídicas. En el caso de la mujer outsu, es la guardiana de la salud espiritual del pueblo wayú. Solo lo ejercen mujeres, y el antropólogo Wilder Guerra Curvelo relataba cómo muchas veces los relatos que cuentan sobre la forma como las mujeres outsu llegan a saber de la utilidad de las plantas en favor de la salud de los wayú sorprenden a quienes solamente miran al pueblo wayú desde lo estrictamente científico, sin conciliar que muchas veces las outsu expresan que son las plantas las que les cuentan. Ellas no podrían muchas veces llegar a saber
¿para qué sirve el tallo, la hoja o la raíz de una planta si la misma planta no cuenta de la forma como puede ser utilizada para la sabiduría y también para la salud física de los miembros de la etnia? Estos son algunos de los rituales de armonización. Estoy yendo un poco rápido para poder cumplir con el tiempo de la exposición. Son varios los rituales que existen, pero me detendré en el ritual de encierro, que es el primero, que es el Asurula Sain Mahayulu. La Mahayu es la señorita, la mujer que en su primera menstruación, que es la menarquia, es encerrada, es aislada. Por eso para los wayuu, cuando el aislamiento llegó en tiempo de pandemia, durante centurias lo habían practicado. Cuando una persona se enferma, lo primero que se hace es aislarla de su comunidad y por supuesto tratarla, y esto lo han hecho las mujeres Outsu durante mucho tiempo. Las voces durante el encierro, que puede llegar a ser desde 3 días hasta 5 años, ahí está mi tía Iris Aguilar, con mi tía María Úrsula, quien falleció en enero antes de venir a Buenos Aires. Mi tía murió de 104 años y ella le enseñó a mi tía Iris a ser una maestra artesana wayuu. En ese aislamiento, mi tía Iris durante 5 años aprendió el arte del tejido. Ese es su principal talento. Y muchas mujeres reciben ese conocimiento ancestral en las voces de las mujeres, dado que durante el encierro solo tiene contacto con otras mujeres que le enseñan no solamente el tejido, sino de la sabiduría femenina natural. Mi tía Iris dice que la mujer que no es sabia no es mujer. Estos son algunos principios también axiológicos del sistema normativo wayuu, donde encontramos el respeto mutuo, la correspondencia, vivir en armonía, actuar en reciprocidad, obrar en igualdad, participar unidos y convivir en hermandad. No significa que sea una sociedad perfecta, significa que tiene un fundamento ancestral y que constantemente se encuentran en la búsqueda de ese buen vivir, el Ana Acuaipa, a través de la fidelidad a estos principios. Las manifestaciones culturales que están asociadas a este sistema normativo son la lengua materna, que es el wayuu neiki, la espiritualidad, la organización social, el territorio y la economía tradicional. Hace unos años le pedí a Guillermo, mi gran maestro wayuu, que por favor me permitiera unas imágenes de Gualeque porque emprendía alguna empresa personal, y él muy amablemente me facilitó este tríptico de su autoría sobre la historia de Gualeque. La historia narra que Irunú, un cazador wayuu, encontró en el bosque a una niña que estaba perdida y la salvó de alguna forma de ese monte, porque tenemos un bosque seco tropical que cotidianamente llamamos bosque. Lo llevó a su comunidad y le pidió a las hermanas que la cuidaran. La niña al parecer no era muy bien tratada por las hermanas de Irunú, y Irunú comenzó a descubrir que aparecían tejidos de la nada, y comenzó a creer que esta niña tenía alguna relación con estos tejidos que comenzaron a aparecer. Una noche se fue acercando sin que la niña se diera cuenta y no encontró a la niña, encontró a una hermosa mujer de espaldas tejiendo con hilos de colores que salían de su boca. Al acercarse, la quiso abrazar y en ese momento encontró nuevamente a esa niña que había encontrado en el bosque, y la niña se convirtió en araña y se perdió. Este es el mito de Gualeker. Gualeker significa araña, y este tríptico hermoso de mi querido Guillermo Ojeda Jayariyú relata un poco esta hermosa historia que hace parte de la narración oral que se ha ido pasando de generación en generación. Él es Guillermo, y lo honro hoy ante ustedes por su sabiduría y por ser un faro permanente de luz para quienes nos adentramos en el reconocimiento y la valoración permanente de la etnia ante la academia, lo cual me lo ha permitido el maestro Ricardo.
Estas son algunas de las piezas que él hace y por supuesto encontramos sobre la espiritualidad indígena que los pueblos tienen derecho a ejercer libremente su propia espiritualidad y creencias y en virtud de ello a practicar, desarrollar, transmitir y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias y a realizarlas tanto en público como en privado, individual y colectivamente. Si la mochila no fuera un elemento de identidad colombiana, no tuviéramos a una Mirabel Madrigal portando terciada una bellísima mochila guayú, un símbolo de colombianidad y sin duda un símbolo de identidad para el pueblo guayú. Y quien en estos colores maravillosos nos sigue encontrando esa simbología del liso, por ejemplo, que es el color rojo. El liso es el cardenal guajiro, ese pájaro rojo, y el color rojo está relacionado con el color de la vida, con el color de la sangre. Es necesario hacer esta pedagogía respecto de la importancia de los tejidos y la forma como los tejidos se relacionan con la construcción permanente, con la observación del mundo, con el relacionamiento con ese paisaje, con esa naturaleza de la cual también se consideran parte los seres guayú. Esto es una labor de pedagogía que hace un taller de mujeres guayú que está en Orroco, de mujeres tejedoras, y que me han permitido compartir con ustedes cuánto tiempo dura haciéndose una mochila, qué es un canás, que ya vamos a ver, y todo lo que requiere una mujer entre conocimientos matemáticos, disciplina y permanencia. Por eso muchas veces en esta industria donde se visibilizan constantemente las artesanías indígenas, no siempre se reconoce el significado, por eso se hace necesario hacer un trabajo de bialfabetización para reconocer qué es lo que cada mochila dice. Los tejidos están presentes en diversas edades, por eso el puna, como este que tengo puesto, lo tiene Yele en la comunidad ishamana, porque es un vestido, esa blusa está hecha de este mismo tejido que se hace en telar, y que se llama puna y que generalmente lo usan las niñas. El niño, sobrino de Yailet, quien nos invitó a ese ritual de armonización en Ishamana en enero del 2022, no sé si se aprecia bien, pero lleva puesto un guayuco porque ese día en el ritual se iba a danzar la yonna. Él se quita la camisa y con su sombrero y su guayuco y descalzo baila la yonna en medio de ese ritual. Esta es una pulsera que utilizan las tejedoras y que expresa Conchita Iguarán, que es una pulsera que fortalece la paciencia y la disciplina que necesitan las tejedoras para hacer la labor del tejido. El canás, dice Conchita, es la esencia y la identidad del pueblo guayú. Y aquí observamos el significado de los canás. Cualquiera podría decir, son hermosos grafismos, y claro que lo son, hechos con suprema estética, la combinación de los colores, pero cada grafismo tiene o expresa una percepción de algo, de la observación de los seres no humanos, de los fenómenos de la naturaleza y de los rasgos físicos de los animales, insectos y de los colores del paisaje. Por ejemplo, arriba observamos que los caminos se entrecruzan, otro representa lo que tiene la caparazón del morrocoy, y así observamos que cada canás tiene su significado y expresa algo distinto. Estos canás no solamente se ven en los tejidos, sino que también se observan en la cerámica, en el tejido del yotojoro que protege a los guayú del sol en los ranchos y las enramadas, también en ese maquillaje que observan que se llama achepa, y en algo precioso que son los pellones que se utilizan para adornar a los burros, las mulas y los caballos. Un pequeño reconocimiento a Cecilia Costa sobre el relevo generacional que ha perpetuado la tradición. Y me hubiera gustado contarles un poco más, pero quiero ser respetuosa del tiempo. Y por último, decirles en las palabras del poeta Vito Apshana, vivir, morir. Crecemos como árboles en el interior de la huella de nuestros antepasados.
Vivimos como arañas en el tejido del rincón materno. Amamos siempre orillas de la sed. Soñamos allá, entre Kashi y Kai, la luna y el sol. En los predios de los espíritus morimos como si siguiéramos vivos. Anaya, gracias.